Hola a todos. Estuve usando una fuente de alta corriente para alimentar un circuito, sin embargo no tenía protección a sobrecorriente ni a cortocircuito, por lo que decidí diseñar un fusible electrónico para fuentes DC de máximo 10 amperios, es decir, un circuito que se conecta entre la fuente y la carga que queremos alimentar, y actúa como fusible para una corriente que nosotros mismos ajustamos, pero que al cortar la corriente lo indica por medio de un LED y con un pulsador podemos reactivar el fusible, por lo que es reutilizable, es por eso que se llama fusible electrónico. Lo bueno también es que nos permite proteger a cortocircuito, lo que lo hace ideal para ser utilizado en fuentes de alimentación de alta corriente. Así que si quieres aprender a hacerlo, pues ya sabes, quédate y comencemos. Como siempre me matan en los comentarios con que explique cómo funcionan los circuitos que subo, empezaré por el diseño, los cálculos que fueron necesarios para diseñarlo y cómo calcular y calibrar todo para las necesidades de cada uno. El diagrama es el siguiente. Primero tenemos que el voltaje de entrada, es decir, el voltaje de la fuente que deseamos proteger, va entre VCC y GND. Luego tenemos un regulador de voltaje lineal, el 7805, para tener un voltaje estable en el circuito de control, por lo que tenemos un rango de voltaje de entrada aproximado entre 8 voltios a 28 voltios. Sin embargo, más adelante veremos cómo podemos usarlo también a 5 voltios. Tenemos un relé que, como verán, actúa como interruptor entre el voltaje de entrada y la carga, pero la carga, antes de ir al negativo para cerrar el circuito, pasa por tres resistencias en paralelo de 0.33 ohmios a 5 vatios, es decir, una resistencia resultante de 0.11 ohmios a 15 vatios. Simplificando, tenemos un circuito así, donde tenemos la fuente, el relé, la carga y la resistencia de bajo valor. Con esta resistencia vamos a medir la corriente que pasa por la carga y nos permitirá ajustar el fusible. Los amperímetros, para quien no sepa, son voltímetros que miden el voltaje en una resistencia de muy bajo valor. Si por ejemplo tengo una fuente de 12 voltios conectada a una resistencia de 12 ohmios, por ley de Ohm tenemos una corriente de 1 amperio. Sin embargo, si yo conecto ahora una resistencia de 0.1 ohmios en serie, la corriente que va a pasar es de 0.99 amperios, bastante cercana al amperio anterior. Sin embargo, lo interesante está en esta resistencia. Como vemos, por esa resistencia está pasando una corriente de 1 amperio, y como es de 0.1 ohmios, el voltaje que cae en ella por ley de Ohm es de 0.1 voltios. Si ahora aumentamos la corriente a 2 amperios, el voltaje será de 0.2 voltios, y como veremos, la relación entre corriente y voltaje es lineal, por lo que ya tenemos una relación. Por cada 100 milivoltios que caigan en esa resistencia tenemos 1 amperio pasando por ella, y solo nos resta medir el voltaje en esa resistencia y sabremos indirectamente la corriente que pasa por ella. Como adivinarán, mientras más bajo sea el valor de la resistencia, menor será la pérdida de voltaje en ella, porque si la corriente es muy alta, esa resistencia empieza a consumir una cantidad de voltaje que puede afectar el voltaje que llega a la carga, y por ende su funcionamiento. En el circuito tenemos una resistencia de, reitero, 0.11 ohmios, por lo que si consumimos 10 amperios, que es lo máximo que soporta el relé, tenemos una caída de voltaje de 1.1 voltios, bastante si me lo preguntan, por lo que de ser posible consigan una resistencia de menor valor o conecten más resistencias en paralelo, para bajar su valor y así tener menos pérdidas. Como veremos, cuando no hay voltaje en la bobina, el relé conecta la fuente a la carga, y cuando hay voltaje en la bobina, la fuente se conecta con un LED que, además de desconectar la carga, indica que el fusible fue activado, y así es como interrumpimos el circuito. Ahora, el corazón de esto es un amplificador operacional alimentado con 5 voltios, que está comparando dos voltajes. Z1 y R1 forman un regulador de voltaje de 4.7 voltios, y puede que me digan, ¿para qué regular un voltaje que ya estaba regulado? Pues ya lo verán luego. En cualquier caso, a ese regulador se conecta una resistencia fija y un timer, que harán las veces de divisor de voltaje, y ese voltaje se aplica a la entrada inversora del op-amp. Por teoría de los mismos, las entradas no consumen corriente, por lo que la única carga que ve el regulador es una resistencia de 230K. Como vimos en el video de cálculo de reguladores con diodo Zener, si la carga es prácticamente nula, se puede omitir del cálculo, y la resistencia de polarización del mismo se calculará con la fórmula básica. Como la corriente que consume la resistencia de 230K es de 0.2 mA y la corriente mínima del Zener es, por medio del datasheet del mismo, 53 mA, la corriente que pasa por el Zener es 265 veces mayor que la carga, por lo que se puede despreciar muy fácilmente. Así, usando la fórmula básica, tenemos que la resistencia de polarización es de 5.66 ohmios, por lo que usaré una de 4.7 ohmios, o inclusive podrían usar una de 5.6 ohmios para que el Zener no consuma más corriente de la que necesita. La potencia que disipará dicha resistencia es de 13.2 milivatios, por lo que una resistencia a un cuarto de vatio va de sobra.
Si vemos las dos resistencias de carga, tenemos un divisor de voltaje formado por una resistencia de 180K y el timer de 50K. Por divisor de voltaje calculamos el voltaje que recibe el timer y es de 1.02 voltios, es decir, que el voltaje que entrega el timer estará entre 0 voltios y 1.02 voltios. ¿Y por qué 1.02 voltios? Haremos la explicación total del circuito en transición y luego aclaramos eso. Dicho esto, el voltaje que cae en las resistencias de bajo valor, que ahora en adelante llamaremos resistencias de sensado, va a la entrada no inversora del operacional, por lo que estamos comparando el voltaje del timer contra el voltaje en las resistencias de sensado. A la salida del operacional tenemos un SCR con su respectiva resistencia de puerta, que se conecta a la bobina del relé. La corriente de gatillo del gate es de máximo 500 microamperios y el voltaje de gatillo del gate es de máximo 1 voltio. Por lo tanto, usando ley de voltajes de Kirchhoff entre el operacional, la resistencia del gate y el propio SCR, tenemos que la resistencia a utilizar es de 6.6K. Por lo tanto, aproximando a un valor comercial, elegimos 5.6K. Recordemos que el voltaje que está recibiendo el operacional es 5 voltios. Sin embargo, como el operacional no es rail to rail y utiliza tecnología TTL, entrega a la salida un voltaje de saturación máximo de 4.3 voltios, porque tenemos la pérdida de 0.7 voltios característica en los diodos o los semiconductores de silicio. Es por ello que utilizo 4.3 voltios y no 5 voltios. Imaginemos que por la carga pasan 5 amperios. Y por lo tanto en las resistencias de sensado caerán 550 milivoltios por ley de Ohm. Si el voltaje de referencia está en, por ejemplo, 700 milivoltios, el voltaje en la entrada inversora es mayor que en la no inversora. Por lo tanto, el operacional entrega voltaje de saturación negativo, es decir, conecta el gate del SCR a negativo. El mismo no conduce y el relé sigue tal cual. Si ahora hay un problema y por esa carga pasan 8 amperios, el voltaje que caerá en las resistencias de sensado es de 880 milivoltios. Por lo tanto, ahora el voltaje en la entrada inversora es mayor que el voltaje en la entrada no inversora. Por lo tanto, el operacional entrega voltaje de saturación positivo, conecta el gate del SCR a positivo, es decir, a 5 voltios, entra en saturación y el relé se activa, desconectando la carga de la fuente. La corriente de enclavamiento del SCR elegido es de máximo 7 mA y como la bobina del relé consume alrededor de 50 mA, el SCR se enclava sin ningún problema y no importa que las resistencias ahora no tengan voltaje por haber desconectado la fuente y que ahora el operacional conecte a negativo el gate del SCR, el mismo seguirá enclavado y la carga seguirá desconectada. Ahora, la fuente se conecta al LED indicando que el límite de corriente fue alcanzado, es decir, el fusible se activó. Ahora, para resetear el fusible necesitamos que la corriente entre ánodo y cátodo sea de menos de 6 mA, puesto que esa es la corriente de retención máxima según el datasheet. Para eso tenemos un pulsador normalmente abierto conectado entre ánodo y cátodo del SCR. Cuando pulsamos el mismo, como la corriente es perezosa y siempre va por el camino que ofrezca menor resistencia, la corriente que alimenta la bobina se irá por el pulsador, reduciendo la corriente que pasa por el SCR, haciendo que entre en corte. Sin embargo, por la bobina seguirá pasando corriente gracias al pulsador, o por lo menos eso es hasta que lo dejemos de pulsar, en donde, como el SCR ahora está en corte, ya no pasa corriente por la bobina, el relé regresa a su estado inicial, la fuente se conecta nuevamente a la carga y vamos con todo de nuevo. Ahora vamos con los 1.02 voltios máximos de referencia. Si hacemos pasar 10 amperios por las resistencias de sensado, tenemos que en ellas caen 1.1 voltios por ley de Ohm. La corriente que pasa por las resistencias de sensado nunca superará la corriente que tenemos impuesta por el voltaje de referencia, porque se desconecta la carga. Por lo tanto, convirtiendo los 1.02 voltios de referencia a corriente, cuando el timer esté al máximo, la corriente que queda ajustada es de 9.27 amperios, es decir, que cualquier corriente superior a esa cortará la alimentación. Y eso quedó ajustado de esa forma para que nunca exista la posibilidad de que nosotros ajustemos una corriente superior a 10 amperios y dañemos el relé. Sin embargo, si elegimos resistencias de sensado de menor valor, debemos recalcular el divisor de voltaje entre la resistencia de 180K y el timer de 50K, o concretamente la resistencia de 180K, para que para el nuevo valor de resistencia el circuito no supere los 10 amperios. Como dije antes, el circuito también protege a cortocircuito, de la siguiente forma. Cuando la carga está en cortocircuito, en un instante de tiempo muy corto, la corriente se comportará como una rampa que crece y crece y crece. En algún punto, la corriente pasará por el voltaje de referencia ajustado en el timer y se cortará el circuito, protegiendo la fuente. Ahora, puede que algunos digan que la corriente en ese corto podría ser tan alta que el voltaje de la fuente caerá, y si eso ocurre, el circuito deja de funcionar.
Sin embargo, el tiempo de respuesta del circuito es tan rápido que no dará tiempo a la fuente de bajar el voltaje antes de que el circuito deje de funcionar y no se pueda desconectar. Como dice el diagrama, si el circuito se desea usar con 5 voltios, se debe omitir el regulador, puenteando la entrada con la salida. Y esa es la razón por la que se usa el Zener y no un simple divisor sacado de esos 5 voltios de la fuente, porque cuando a una fuente se le exige corriente, el voltaje de la misma varía, y si introducimos un voltaje de referencia basado en algo que varía, la corriente ajustada en el fusible variará según la carga. El Zener es de 4.7 voltios por una razón, y es que como el voltaje que recibe siempre es 5 voltios, o por lo menos en promedio, el voltaje del Zener debe ser menor a 5 voltios. Sin embargo, si revisamos la tabla de los Zeners 1N47, veremos que a menor voltaje mayor corriente pasará por el Zener, y como el regulador de 5 voltios es lineal y el Zener trabaja con ese voltaje, exigiremos al regulador una corriente innecesaria, que hará que se caliente más, puesto que la suma de la corriente de la bobina del relé con la del Zener y demás componentes hacen que del regulador salgan unos 110 mA aproximadamente, haciendo que para 12 voltios de entrada sea recomendado usar un disipador para el mismo, y para más de ese voltaje será prácticamente indispensable. Por último, la resistencia limitadora y su potencia se calcularán según el LED que desean usar y el voltaje de la fuente que estén utilizando. Considero yo no hay nada más que calcular ni explicar en el circuito. Si tienen alguna duda, déjenlo en los comentarios. Y después de todo esto, vamos con el ensamblaje del mismo. Y para empezar con nuestro proyecto, como siempre les voy a pedir que por favor vayan a la descripción del video, descarguen el documento. Tengo impresa, como siempre, la lista de materiales de nuestro proyecto. Y el circuito impreso ya tiene que estar transferido y perforado. En mi caso es un circuito impreso de fabricación industrial, como se darán cuenta, por eso tiene este acabado pues tan bonito. Este circuito impreso lo mandé a pedir en la página de la que hablamos hace pues un tiempo, JLCPCB. No le estoy haciendo publicidad a la página, ellos no me pagan por esto, simplemente lo menciono. Y esta tarjeta en particular, como se darán cuenta, es bastante delgadita, es de 0.8 milímetros. No tiene que ver este proyecto en general, como podrán ver es bastante flexible. Lo hice así para hacer unas pruebas y bueno, quedó así. El asunto es que ya tenemos nuestro circuito impreso y vamos a empezar a insertar los componentes. Primero vamos a partir con las resistencias. Como vemos en la lista de materiales tenemos en este caso 6 resistencias, aunque realmente son 8 por esta, ya les voy a explicar por qué. Y vamos a partir por ejemplo con la resistencia de 4.7 ohmios, que es esta que tenemos aquí. Podemos ver por el código de colores que da de 4.7 ohmios. Tenemos que doblar las patillas lo más al ras posible y vamos a insertarla. Como veremos, la resistencia es R1 y esta vez no imprimí una máscara de ensamblaje ni nada porque ya nuestra tarjeta tiene impresa la serigrafía. Veremos que R1 se encuentra al lado izquierdo de nuestro integrado U1. Por lo tanto vamos a insertar la resistencia. Recuerden, las resistencias no tienen polaridad, perfecto. Y vamos a, desde el otro extremo, doblar ligeramente las patillas y procedemos a soldar. Otra ventaja de los circuitos impresos industriales es que los pads están tanto en la parte superior como en la parte inferior. Por lo tanto yo puedo soldar la resistencia desde la parte superior sin tener que remitirme a voltear la tarjeta. Bien, así vamos a hacer con todas las resistencias, al igual que este timer. Sin embargo, esta resistencia, como verán, dice R6, R7 y R8. Son las resistencias de 0.33 ohmios a 5 vatios, son estas tres. Como vimos en el diagrama esquemático, son tres que están en paralelo, pero como yo no quería perder tanto espacio en el circuito impreso para 3 resistencias en paralelo, lo que vamos a hacer ahora es tomar una de las resistencias, la vamos a poner, como se darán cuenta, 0.33, 5 vatios, y acto seguido tomamos la siguiente resistencia y la ponemos en la parte superior. Sí, en este caso tengo que recortar las patillas y vamos a soldar todas las resistencias en paralelo, cosa que nos van a quedar 3 resistencias de forma vertical. Si ustedes consiguen una resistencia que sea de 0.11, 0.12 ohmios a 15 vatios, mucho mejor. Una vez hayamos soldado todas las resistencias, retomo. Y bien, este es el resultado. Veremos el timer, tenemos las demás resistencias y tenemos la torre de 3 resistencias. Como les digo, tienen que estar en paralelo de esta forma. Una cosa que tenemos que hacer aquí es reforzar la pista, las pistas en general que son gruesas, es decir, esta y esta de aquí. Como este circuito impreso, al hacer el Gerber no descubrí esta parte de la pista para poder añadir soldadura, no puedo hacerlo. Sin embargo, ustedes sí pueden. Es decir, donde estén estas pistas gruesas vamos a añadir soldadura. Esto hará que la pista pueda soportar mayor corriente. Recordemos que este fusible puede soportar hasta 10 amperios, que es lo que, soporta el relé. Por lo tanto, necesitamos ampliar la capacidad de estas pistas. Bien,
Además añadí los separadores metálicos de una vez porque me era más fácil soldar de este modo. Bien, una vez tenemos las resistencias, vamos a pasar con los condensadores. Tenemos dos condensadores electrolíticos de 10 microfaradios, 50 voltios C1 y C2. Como veremos, este es de 10 microfaradios, 50 voltios es lo que necesitamos y tenemos una franja que señala el negativo, puesto que estos tienen polaridad. Veremos en nuestra tarjeta que los condensadores están aquí y aquí, y veremos que C1 el positivo está a la izquierda y C2 el positivo a la derecha. Por lo tanto, el negativo en ambos está hacia el centro. Vamos a hacerlo de la misma forma que lo hicimos antes, es decir, tomando la máscara de ensamblaje como guía, vamos a introducir el condensador, lo presionamos fuertemente, al otro lado separamos las patillas y una vez hecho esto procedemos a soldar. Perfecto, los dos condensadores soldados, y se me olvidó decirles una cosita sobre esta resistencia. Lo mejor es que dejen un espacio entre la tarjeta y la resistencia para que la tarjeta no se desgaste por medio del calor de estas resistencias si en algún momento llega a alcanzarlo. Igualmente la fibra de vidrio está diseñada para soportar mayor temperatura que una placa fenólica hecha de baquelita, pero bueno, igualmente es una medida de seguridad que no está de más tener. Ahora vamos con los diodos. Tenemos un SCR, un diodo rectificador, un LED y un Zener. El SCR es el C106D, bastante conocido, que es el que tengo por aquí yo, y según nuestra máscara de ensamblaje lo tenemos que poner aquí en D1. Entonces con la parte del disipador hacia atrás, porque estos también tienen disipador aquí atrás como veremos, aunque en este caso no se va a calentar prácticamente nada, lo podemos soldar así. Listo, ya lo tenemos. Ahora vamos con el 1N4007, que es un diodo rectificador pues bastante genérico, que tiene su franjita respectiva que señala el cátodo, y es D2, como veremos aquí atrás. Bueno, en la parte superior del relé tenemos D2. Este es el diodo en inversa para proteger el SCR de cualquier tipo de problemas que pueda generar la bobina del relé, que si de hecho no han visto el video que hice sobre los relés, aquí en las tarjetas les dejo el mismo, pero bueno, en cualquier caso, ya tenemos el segundo. Ahora vamos con el LED. En mi caso elegí un LED rojo de 5 milímetros difuso bastante estándar. Veremos en su interior una placa delgada y una placa gruesa. La delgada es el ánodo y la gruesa el cátodo. El ánodo, en este caso, como veremos, está hacia la parte superior, aquí tenemos D3. Así que la franjita delgada tiene que ir hacia la parte superior. Vamos a ponerlo por aquí, perfecto. Y ahora vamos con el último, que es el Zener, el 1N4732A, un Zener de 4.7 voltios a 1 vatio. Este tiene su franja aquí a la derecha, es de un encapsulado con un acabado metálico, y veremos que es Z1. Z1 lo tenemos aquí con la franja hacia arriba, por lo tanto, comparando la franja hacia arriba, procedemos a insertarlo como todos los demás componentes, doblamos patillas y a soldar. Perfecto, diodos soldados, y vamos a continuar con los circuitos integrados. Tenemos un LM358U1 y un LM7805. Moveremos según qué voltaje de entrada tengamos, se omitirá revisar la página 5. Y al inicio del video explicamos el porqué de esto. Primero U1 va por aquí y tenemos que poner el integrado. Sin embargo, como siempre, es mejor utilizar bases para integrado. Veremos la muesca está aquí hacia la izquierda y vamos a confrontarla, en este caso con el punto en nuestra tarjeta. Una vez insertada la base, vamos a seguir con U2, que como lo dijimos antes es el regulador lineal de 5 voltios 7805 que tenemos por aquí, y la parte del disipador tiene que ir hacia la parte superior de nuestra tarjeta. Una vez hecho esto, doblamos las patillas y soldamos, que de hecho se me olvidó mencionar anteriormente cuando soldamos este SCR. Recuerden, hagan este proceso de soldadura en intervalos de tiempo bastante grandecitos para no dañar el integrado por exceso de temperatura. Recuerden que al ser 3 pines es mucho más fácil que el componente se dañe si lo soldamos todos a la vez. Y hasta no terminar de soldar todos los demás componentes no vamos a insertar el operacional. Una vez terminamos de soldar todo esto, lo único que nos queda es la sección de varios, es decir, tenemos el conector de entrada, el conector de la carga, el pulsador que nos permitirá llevar a cero, por así decirlo, nuestro fusible o resetearlo, como bien lo dice aquí, y poner el relé. Ahora vamos por cada uno de ellos. Primero tenemos los conectores, como veremos son conectores Molex, 2 pines. Vamos a tomar la parte macho y la vamos a soldar. Como ya lo he dicho en otros videos, esta franja de acá, este rectángulo, para mí cuando hice el componente es la parte flexible que posee el conector, así que lo vamos a poner por aquí. Perfecto, ya lo tenemos así. Lo vamos a hacer de igual forma con el otro conector. Ahora vamos con el relé y tiene su respectiva polaridad que vamos a insertar fácilmente en la tarjeta. Bien, como este relé es reciclado, verán que queda un poco extraño con la serigrafía, pero no importa. Ahora vamos con el pulsador. Tenemos aquí, que es de color rojo, me pareció el más indicado.
y una vez posicionado se tiene que quedar bastante fijo por la forma de las patillas que tiene. Y una vez hayamos soldado todos estos componentes y el conector que falta aquí, insertaremos el operacional y ya estamos listos para calibrar el circuito. Sin embargo, como verán, aquí tenemos dos pines que se llaman calib, es decir, calibración. Entre estos dos puntos vamos a medir un voltaje que nos será útil a la hora de calibrar nuestro circuito. Así que vamos a insertar, pueden ser dos trocitos de cable, dos alambres, como ustedes deseen. Y bien, así es como quedó nuestro circuito impreso una vez terminado. Puse puntas de prueba en cada uno de los conectores porque prefería hacerlo así, no quería soldar ahorita. En fin, vemos que tenemos puntas en la entrada, puntas en la salida y puntas en la parte de calibración. Como veremos acá en otra tarjeta que tengo, vemos el positivo del voltaje de entrada está arriba, lo tenemos como verde, y el negativo lo tenemos como negro. Al otro lado está al revés en la carga, tenemos negro arriba y verde abajo. Y los dos puntos de calibración lo puse con dos puntas verdes. Vamos a hacer dos pruebas, una con una corriente baja y otra con una corriente alta. Y para ello vamos a emplear la fuente de alimentación y este multímetro. Lo que primero tenemos que hacer es calibrar, ¿bien? Así que vamos a conectar nuestro circuito. Voy a encender la fuente de alimentación. Ya sabemos, positivo, negativo. Y voy a ajustar el voltaje a 12 voltios. O no, mejor lo voy a hacer a 9 voltios, ya verán por qué. Subimos un poquito, bueno, más o menos por ahí. Tampoco tiene que ser muy preciso. Ahora vamos a conectar el voltímetro entre los pines de calibración y lo vamos a dejar en escala de milivoltios porque necesitamos un voltaje bastante pequeñito. Recordemos que vamos a hacer primero la prueba de calibración de corriente baja. Y vemos que tenemos un voltaje de 163.5 milivoltios que está negativo, pero no importa, esto es únicamente invertir las puntas y ya está. Ahora, tenemos que calcular el valor de voltaje que tenemos que obtener aquí para la corriente deseada. Y para ello vamos a tomar una calculadora o podemos hacerlo manualmente. En mi caso yo quiero que esto se accione a 500 miliamperios. Entonces recordemos, tenemos esta resistencia aquí que es de 0.11 ohmios, ¿cierto? Nuestro circuito va a estar comparando el voltaje que recibe en esta resistencia con el voltaje que está recibiendo aquí en la calibración. Cuando el voltaje en esta resistencia alcance el voltaje de calibración, se dispara el circuito. Por lo tanto, necesitamos saber a qué voltaje se va a disparar. Bien, entonces por ley de Ohm necesitamos hallar voltaje, es decir, voltaje es corriente por resistencia. Si yo tengo o yo quiero que se active a 500 miliamperios, entonces tengo que corriente 0.5 amperios multiplicada por 0.11 ohmios y obtenemos un voltaje de 55 milivoltios. Es decir que yo tengo que ajustar el R3, el timer, hasta obtener 55 milivoltios en el voltímetro. Más o menos por acá, dejémoslo, 54.5, está pues bastante bien. Ahora vamos a conectar una carga entre estas dos puntas que consuma esto. Entonces, yo tengo acá 9.64 voltios. Este voltaje está siendo regulado para el circuito con el regulador de 5 voltios, por lo tanto este voltaje no se va a mover. Sin embargo, este voltaje está conectado directamente a la carga. Por lo tanto, si yo varío el voltaje hacia arriba, va a consumir más corriente la carga, pero el voltaje en el circuito se va a mantener constante. Entonces voy a subir el voltaje y voy a hacer que la corriente vaya subiendo paulatinamente hasta que llegue a los 500 miliamperios que yo quiera. Bien, así que, ¿qué resistencia tendría que conectar yo para que, digamos, a 12 voltios, porque quiero ir subiendo, a 12 voltios me consuma 500 miliamperios? Nuevamente por ley de Ohm. Entonces tengo 12 voltios dividido entre la corriente. Yo quiero que sean 0.5 amperios. Es decir, necesito utilizar una resistencia de 24 ohmios. Que como no es comercial, voy a estar utilizando un par de resistencias en paralelo. Como esta resistencia no es comercial, voy a estar utilizando esta que es de 22 ohmios, que vamos a calcular a 12 voltios cuánta corriente realmente voy a tener. Entonces, corriente tenemos 12 voltios dividido entre 22 y esto nos da 545 miliamperios. Así que tendría yo que mover el voltaje. Vamos a ver si vale la pena moverlo. Tenemos 0.11 multiplicado por 0.545 y el voltaje que tengo que ajustar es 59.9 milivoltios. Así que, bueno, voy a intentar ajustarlo un poquito más, aunque créanme que no tiene mucho sentido hacerlo.
Vamos a dejarlo por aquí, algo así. Tenemos 59.72 más o menos. Ahora, para conectar la resistencia voy a utilizar puntas caimán, que si bien pueden tener una caída de voltaje para corrientes altas, esta es una corriente bajita. Más adelante tal vez tengamos un poco más de problemas, pero no importa. Es solo para ejemplificar. Conectamos nuestra resistencia y veremos que la fuente está consumiendo 400 miliamperios más o menos. Vemos que el voltaje varió un poquito, es por eso que utilizamos el Zener, para que no nos varíe prácticamente nada. Recordemos que este amperímetro está un poco raro, así que no vamos a obtener una corriente precisa a justamente 500 miliamperios, 545 hemos dicho, pero vamos a ir subiendo el voltaje y vamos a ir observando la corriente suavemente, suavemente. Como vemos, a 51 algo así, sonó el clac del relé, el LED se encendió, la carga dejó de entregar corriente y bajó hasta 150 miliamperios. ¿Qué está consumiendo en este momento? Se está consumiendo en el regulador lineal y en el Zener. Este Zener está consumiendo bastante corriente, creo yo, entre lo que recuerdo que era 53 miliamperios, algo así, más la corriente de la bobina, más en general cosas del circuito, la corriente del LED, y obtenemos esta corriente. Esta corriente es un poco alta y cuando trabajamos a 12 voltios como en este caso, el regulador se tiende a calentar un poco. Así que, como lo dije en el documento, es mejor utilizar un disipador para él. Vemos que el circuito funciona perfectamente, yo puedo tocar la carga y vemos que no está conectada a nada. Y vamos a resetearlo. Recordemos que acá atrás tenemos un pulsador que lo tenemos aquí. Voy a pulsarlo, valga la redundancia, quiero que se vea todo. Lo pulso y vemos que el circuito para. Deja de consumir esta corriente, el LED se apaga, y si yo conecto otra vez, bueno, voy a bajar un poco el voltaje para que no se active otra vez. Si yo conecto la carga, veremos que ya otra vez funciona. Puedo ir subiendo nuevamente el voltaje hasta llegar a la corriente umbral, bueno, el voltaje umbral, como quieran llamarlo. Subimos 52, 53, subimos un poquito más y ya, se activa el circuito, otra vez se interrumpe la carga y vemos que funciona perfectamente el circuito. Bien, vamos a probarlo con alta corriente. Y para hacer la siguiente prueba tenemos que llamar a dos personajes al estrado. Primero necesitamos la pinza amperimétrica, vamos a dejarla en escala de amperios DC porque esta corriente ya es bastante alta. Y algo que yo sé que los antiguos se van a acordar, patrimonio del canal, la fuente ATX, la primera fuente que hicimos, que aún funciona por si se lo preguntaban. De vuelta a los orígenes. Y vamos a utilizar 12 voltios. Tenemos el mismo voltaje que teníamos aquí anteriormente, aunque de hecho, como quiero medir la corriente, voy a pasarla primero por la pinza amperimétrica. Voy a dejarla en ceros y paso el cable positivo a través de ella. Perfecto, ya tenemos esto y veremos un consumo por acá que aparece en vacío, que de hecho ya que pasé el cable quiero apagar la fuente y dejarla ahora sí en ceros. Y ahora sí prendo la fuente y bueno, tenemos el consumo en vacío que es bastante bajito. Ahora vamos a calibrar para aproximadamente 8 amperios. La verdad no sé si las pistas la van a soportar, vamos a verlo. Y vamos a hacer el mismo cálculo que hicimos anteriormente. ¿Qué carga necesitamos o qué resistencia, valor de resistencia necesitamos para obtener 8 amperios a la salida? Entonces, tenemos, por ley de Ohm, como lo dijimos antes, resistencia es voltaje sobre corriente. Tenemos 12 voltios dividido entre 8 amperios y la resistencia resultante es de 1.5 ohmios. Como esta resistencia no la tengo de mucha potencia, voy a estar empleando esta cosa. Básicamente son dos resistencias de 2.7 ohmios en paralelo que me da 1.35 ohmios, así que la corriente va a ser un poco mayor. Voy a calcularla. La corriente que ahora voy a tener son 12 voltios divididos entre 1.35 ohmios, que esto da un total de 8.88 amperios. Tengo que calibrar ahora el voltaje para esta corriente. ¿Cuál va a ser el voltaje? Bueno, recordemos. La corriente 8.88 multiplicado por el valor de la resistencia de sensado 0.11 y ahora ajustamos a 0.976 voltios. Más o menos por aquí tenemos ya el valor del voltaje 0.955, más o menos vamos bien. La corriente que estamos midiendo son directamente de la fuente, pero como se darán cuenta
el error es muy pequeñito, es decir, lo digo porque yo tendría que medir directamente a la salida, pero vuelvo y digo, el error es muy pequeño. Vamos a conectar la carga. Como esta resistencia va a disipar una cantidad de potencia muy alta y la vamos a calcular en este momento, la potencia es corriente al cuadrado por resistencia, tenemos 8.88, esto va a estar al cuadrado, multiplicado por el valor de la resistencia, que es 1.35, y veremos que la potencia son 100 vatios. Estas resistencias no van a soportar eso ni de chiste, así que vamos a estar empleando refrigeración por agua. Vamos a poner este vasito de agua más o menos por aquí, y vamos a introducir las resistencias en el vaso para que no se vayan a quemar. Y para hacerlo tomé la resistencia y la puse así de una forma un poco extraña en estas puntas, que son las únicas que tengo que pueden soportar dicha corriente. Bien, así que vamos a ver. Primero, obviamente en el agua, si no se va a fundir de una esta resistencia. No importa la polaridad, recordemos que estas son resistencias únicamente. Y vamos a ver. Vemos que la corriente sube a 6 amperios, 6.66 amperios, y la resistencia ya dentro, no sé si se dan cuenta, está burbujeando. Vemos que está a 6.6 amperios, así que vamos a apagar la fuente. Bueno, vamos a desconectar la carga más bien. Desconectamos y vamos a ajustar a 6.5 amperios, que es una corriente que está abajo de la corriente que está alcanzando. Entonces necesitamos calcular el voltaje de la calibración en el que se alcanza este valor de corriente, 6.5 amperios. Entonces, recordemos lo que hemos visto anteriormente. El voltaje va a ser 0.11, la resistencia de sensado, multiplicada por la corriente, 6.5 amperios. Y obtenemos 0.715 voltios. Así que vamos a ajustar este voltaje. Más o menos por aquí. 7.14. La verdad está bastante bien. Así que vamos a volver a hacer la misma prueba. Vamos a conectar y vamos a ver si el límite de corriente se salta, que es lo esperado. Debería saltarse justo cuando conecto la carga. Vamos a ver. Y tenemos 5.6, la corriente va subiendo. Y vemos que cuando sube la corriente hasta cierto punto, se activó el relé, el límite de corriente del circuito funcionó y desconectó nuestra carga. De hecho podemos ver que dejó incluso de burbujear. Así que vamos a apagar nuevamente la fuente para intentar recrear esto nuevamente. Vamos a quitar la carga. Tenemos el voltaje de calibración sigue igual. Vamos a conectar la carga. Veremos 5 amperios. Cada vez va subiendo más mientras el voltaje de la fuente va adquiriendo, es decir, va sensando y se da cuenta que necesita entregar más corriente. Vemos que sigue subiendo, sigue subiendo, sigue subiendo, y vemos que se activó. Ahora podemos también resetearlo aquí atrás. Pulsamos, se resetea. Nuevamente tenemos el mismo comportamiento. Sigue subiendo la corriente, sigue subiendo la corriente, aunque también esto puede ocurrir porque la resistencia se está calentando en este momento. Si la resistencia baja su valor cuando se calienta, entonces vamos a obtener un comportamiento con mayor corriente. Creo que la corriente ahora sí se estancó en 5.95 amperios, 5.94. Pero bueno, parece que la fuente no puede dar más. Vamos a ver si haciéndolo en un último intento podemos obtener este resultado nuevamente. Vamos a ver qué tal. No veo, creo que parece que la fuente no es el problema. Tal vez es la resistencia que ya se está dañando, porque como les digo está diseñada para aproximadamente 2 vatios y le estoy haciendo que disipe 100, entonces no vamos a obtener este comportamiento nunca. Sin embargo, como se pudieron dar cuenta, el circuito funcionó en ambos casos, tanto en corriente baja como en corriente alta. Está súper probado. Y bien, no les quito más tiempo, espero les haya gustado muchísimo este proyecto y nos veremos en próximos tutoriales. Hasta la próxima, chaito. Gracias por ver este video. Si te gustó el contenido que viste, puedes darle manito arriba al video y suscribirte al canal. Pero antes de irme, aquí te dejo 2 sugerencias de otros videos que podrían interesarte. Y si aprecias mi trabajo y mi conocimiento, en la descripción de este video te dejo mi cuenta de PayPal, por si deseas hacer alguna donación para continuar con esta labor educativa.